Segunda Corintios capítulo 2. Leemos los versículos del 12 al 16. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El Señor bendiga esta lectura de su santa palabra. Continuamos en la defensa que Pablo hace de ciertas acusaciones. Recuerden que en el capítulo 1 él expresaba que él había tomado su decisión de no ir, no porque fuera inconstante, no porque él un día decía que sí y otro día que no, sino que él tenía razones válidas para haber aplazado esa visita a la iglesia en Corinto. Y el enemigo había tomado esa ventaja, haciendo que algunos calumniaran al apóstol Pablo con respecto a las razones por las cuales no les había visitado. En la iglesia en Corinto había seria oposición hacia el apóstol Pablo. Y entonces él, durante esta carta, va a ir defendiendo su ministerio. Poco a poco, primero está explicando por qué no los visitó de inmediato. Y eso lo explicamos ya la vez anterior. Pero ahora él va a dar otra razón más de por qué él no los visitó y cuál era realmente sus sentimientos al respecto de lo que estaba pasando, qué era lo que estaba pasando en él que le impidió ir allá. Dice que él fue a esta ciudad llamada Troas. Esa ciudad se menciona en varias partes, en las epístolas de Pablo, en los Hechos, y ahí fue fundada una iglesia por el mismo Pablo. Y por si alguien tiene interés en su nombre, realmente lo que significa es de Troya. Y si alguno conoce la literatura de Homero, de la Ilíada y la Odisea, de las guerras de Troya, de ahí viene ese nombre. Pero significa eso simplemente. Y parece que estando ahí, eventualmente, fue el apóstol Pablo apresado. Esto se deduce de que después en una carta a Timoteo, que realmente es en la segunda carta, capítulo 4, él estando en la cárcel ya, el apóstol Pablo, le dice a Timoteo que cuando pase por Troas le traiga la capa que dejó ahí y sus libros. Entonces, pudiéramos deducir, o algunos comentaristas así lo piensan, que la premura, es decir, el apuro con que lo llevaron, le impidió a él llevar sus cosas. Y entonces ahora en la cárcel estaba eventualmente pidiéndoselas a Timoteo. Pero esa es la ciudad a la que él visitó inicialmente de manera muy apurada. Y él dice, cuando llegué a Troas, dice el versículo 12, para predicar el Evangelio de Cristo. En eso es en lo que andan los siervos de Dios. Yo considero necesario que nosotros lo entendamos así.
A veces las personas piensan que los siervos del Señor andan en lo que andan porque simplemente les gusta pasear. Y pudiera ser que haya quienes, después de hoy en 8 tenemos una predicación al respecto, hay quienes hicieron del ministerio un negocio. Pero los verdaderos siervos de Cristo no andan de aquí para allá porque andan paseando y conociendo. Ahí dice por qué fue que pasó por Troas, para predicar el evangelio de Cristo. Y Dios le abrió puerta ahí. ¡Qué bendición! Dios le abrió puerta. También habíamos hablado de lo que significa esa expresión, me abrió puerta. Como cuando se le abrió a Pablo puerta grande en Éfeso. Oportunidades. Los siervos del Señor, y no solo realmente los siervos del Señor, aunque primariamente ellos, todos nosotros los creyentes, todos deberíamos siempre estar atentos. ¿Cuál puerta abre el Señor para la predicación del evangelio? ¿A quién le puedo hablar? ¿Cómo? Y esa sabiduría debemos pedirle al Señor. En nuestra conversación, ¿cómo? ¿Se me abrió una puerta ahí para hablar yo el evangelio? Dice que se le abrió una puerta. Ahora bien, lo que dice el versículo 13 nos va a dejar una importante enseñanza en cuanto a la Sagrada Escritura y en cuanto a los siervos del Señor también. Y dice, vean que utiliza la palabra aunque en el versículo anterior dice, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Debemos reconocer que los siervos del Señor son falibles, hombres débiles también, que luchan y que a veces se equivocan y que a veces no tienen fuerza. Y él dice así, lo reconoce, no tuve reposo en mi espíritu. Las cosas no estaban pasando como él esperaba y no tuvo reposo en su espíritu. Eso le impidió quedarse en Troas predicando el evangelio. Si nosotros vamos a la descripción de héroes en otro tipo de literatura, que no es la literatura sagrada, inspirada por Dios, por el Espíritu Santo en la Biblia, encontraremos que los héroes no tienen defectos. Se los exalta a ese grado. Pero el apóstol Pablo habla las cosas como son y en la Escritura queda registrado que él actuó de esta manera. Que hubo un momento en que no tuvo reposo en su espíritu, que habiéndosele abierto una puerta para el evangelio, no se quedó ahí predicando. Y la razón que él da nos hace ver su debilidad. Él esperaba encontrarse a Tito ahí. Incluso en la expresión que él usa, por no haber encontrado a mi hermano Tito. ¿Cuánto lo necesitaba Tito? Yo necesitaba hablar con usted. Necesitaba cierta información. Pudiera ser que incluso necesitaba encontrar a Tito para hablar más de la situación en Corinto. Por algo lo menciona. Necesitaba hablar con Tito, que tal vez tenía información sobre ustedes de Corinto y no estaba ahí. Entonces él toma esa decisión y se va para Macedonia, es decir, para la región donde está Filipos, etc. La Biblia es un libro que habla con la verdad, así como nos habla en este momento Pablo la verdad con respecto a lo que él sintió y a cómo actuó. De todos esos hombres de Dios en la Biblia, leemos tanto lo que hicieron bien como lo que no hicieron bien. Y ellos mismos a veces les toca escribirlo. Moisés tuvo que escribir con respecto a lo que él mismo hizo y le pasó, y a sus ancestros. La Biblia nos habla con la verdad, pero no para que nosotros nos excusemos en los errores y faltas de otros, sino para darnos tal vez algo de consuelo de que nosotros tenemos como ejemplos de hombres fieles, a hombres de carne y hueso como nosotros, que también supieron vencer y que a veces se sintieron débiles, pero dice el siguiente versículo, y vamos a ese,
Entonces él dice que se despide de ellos y se va para Macedonia. Y ahora sí dice, mas a Dios gracias. Versículo 14. El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pensemos en esa frase un momentito. El apóstol Pablo reconoce que a pesar de eso, que a pesar de su debilidad, que a pesar de que no siempre tomó la decisión perfecta, Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y le da gracias a Dios. Al analizar esta frase, más gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo, es necesario que ustedes como yo, todos tengamos un concepto claro y bíblico de lo que es triunfo. Porque estamos demasiado influidos por el mundo y por una sociedad materialista. Entonces no quisiera que interpretemos esto de esa manera, mas a Dios gracias, el cual nos lleva en triunfo, como estos falsos predicadores que le prometen a la gente en su prédica triunfalista que Dios les va a dar todo aquello que ellos anhelan. Ese carro que usted desea, desátelo. Y ese tipo de cosas. Ese no es el triunfo del que habla aquí. Estamos hablando de que este hombre que dice que Dios lo lleva siempre en triunfo, sufrió persecuciones, maltratos, azotes. A veces decimos las palabras, pero no meditamos en lo que estamos diciendo. Azotes, ¿ustedes saben lo que significa? Encarcelamientos. A veces tener que comer y a veces no. Y ese es el hombre que aquí está diciendo que gracias a Dios que Él nos lleva, no a veces, sino siempre en triunfo. ¿Cómo? ¿Qué clase de mentalidad tiene alguien que dice que siempre Dios lo lleva en triunfo? Si incluso ahorita está reconociendo que hubo un momento en que no tuvo reposo en su espíritu y por eso se va de Troas a otro lugar. No hay doctrina tan consoladora para el cristiano que la soberanía de Dios. Estamos en las manos del Dios Todopoderoso contra el cual nadie puede. Y entonces vamos, a pesar incluso de nuestros errores y fallas, en triunfo. Ahora, entonces es necesario que nos pongamos a ver si nosotros tenemos la mentalidad de Pablo. ¿Así es como nosotros vemos el triunfo? ¿O estamos tan influidos por el mundo y la falsa doctrina que solo pensamos que triunfo es cuando nos va muy bien, cuando nos ascienden en el trabajo, nos dan ese aumento, cuando nadie nos molesta, cuando no hay tentación? Esto es algo que, por ejemplo, ustedes conocen el ministerio que tenemos en la iglesia, Liberando a los Cautivos, y el curso bíblico Batalla por la Pureza Sexual. Y en los reportes que constantemente envían a los mentores, a veces, no es a veces, muy frecuentemente, ellos dicen, he tenido una muy buena semana, no he sido tentado. Y claro, no ser tentado es algo bueno, pero hay algo ahí malo en el entendimiento. No se trata de que no haya prueba ni tentación. Se trata de triunfar sobre eso, a pesar de que esté triunfo en Cristo. A pesar de que las cosas no van tan bien y a pesar de que en el trabajo no me va tan bien como a otros, hay triunfo porque vemos las cosas de una manera diferente. ¿Cómo es que las ve Pablo? Porque toda la vida de Pablo, y nos trata de enseñarnos a nosotros, debe ser una doxología. Esa palabra significa un himno de gloria. Con todo lo que hago, con todo lo que digo, en toda circunstancia vivo para la gloria de Dios. Mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre, siempre en triunfo. Y entonces quisiera que respaldemos eso con lo que el apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 8. De Romanos 8,
Dice así. Voy a leer desde el 32 hasta el 37, para que entendamos la mentalidad que debemos tener si queremos nosotros poder decir, como Pablo, que gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo. Desde el 31, perdón. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, es decir, si Dios está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero la gente toma solo este último versículo, que somos más que vencedores y ya. Pero el versículo anterior dice que somos muertos todo el tiempo, contados como ovejas de matadero. Si nosotros no tenemos la mentalidad correcta, no vamos a poder decir de una manera sincera como el apóstol Pablo que Dios nos lleva en triunfo siempre en Cristo Jesús. Es necesario que lo entendamos, porque tampoco se trata, y quiero que esto quede claro, no se trata de autosugestión y decir, me va muy bien cuando me está yendo muy mal. No me duele la cabeza y me está estallando la cabeza de dolor. No se trata de eso. Eso es mentir. Es a pesar de que sí me duele la cabeza y a pesar de que en el trabajo no están las cosas bien, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, porque Dios no escatimó a su Hijo, y esa palabra escatimar significa que Él no lo retuvo, lo dio. Y que entonces, así como me dio a Cristo el Salvador, me dará todas las cosas, todas las que yo quiera caprichosamente, no, todas las cosas que Él sabe como Padre bueno que es y sabio, que son útiles y necesarias para mi vida. Si nosotros entendemos esto de la soberanía de Dios y de la paternidad de Dios con sus hijos, entonces podemos confiadamente decir, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y el que me dio a Jesús me va a dar todas las cosas. Y Dios, gracias a Dios, Él me lleva siempre en triunfo. Dos cosas entonces. Tiene que tener la mentalidad correcta, bíblica, no materialista, no sugestión, no negación de la realidad. Es una realidad diferente, espiritual, que asombraría a los demás si nosotros cristianos vivimos como debemos vivir. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿cómo es que hacen ellos? ¿Cómo? ¿Por qué viven así? Tienen la paz, están tranquilos, pasó eso y todo, pero no se volvieron locos como el mundo, que cada rato pierde el control con cualquier cosa, adversidad que venga. El cristiano no. El cristiano no es insensible. También a nosotros nos duelen las pérdidas, también a nosotros nos preocupan las situaciones económicas difíciles, también sufrimos enfermedades, pero en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es de lo que se trata. El versículo cuando dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Y aquí está la clave, en Cristo Jesús. ¿Está usted en Cristo Jesús? ¿Está usted unido a Jesús por la fe? A eso es todo. Si no está unido a Jesús por la fe, esto de lo que yo estoy hablando es imposible para usted.
Y entonces tendrá que acudir a todas esas artimañas de autosugestión y de negación y de confesión positiva y como sea que le digan. Pero eso no es falso, eso no es lo real. Ahora dice, siguiendo en el 14, y manifiesta por medio de nosotros, dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Aún en esa situación en el que el apóstol Pablo no tenía reposo en su espíritu y deja Troas y se va para Macedonia, aún en esa situación Dios manifiesta el olor de su conocimiento. Y vamos a meditar un poquito sobre esta manera de hablar en la que se usa el olor. Dios se revela a nosotros en un idioma que nosotros podemos entender. Sabemos que Dios es espíritu. Dios no tiene nariz como la tenemos nosotros. Y a veces habla de cosas así, como si Él tuviera una nariz humana que huele cosas. ¿Cuántas veces se escuchan las expresiones de alguien que bien huele? Diferentes tipos de olores, los que tienen buen olfato, yo no. Pero otras veces es una ventaja para mí que no, cuando huele mal tampoco me huele. Entonces dicen a veces como muy molestos que mal huele. Y en mi caso yo digo, a mí no me huele a nada. Pero huele mal o huele bien, y cada uno de nosotros entiende qué sensación tiene, porque puede ser un olor grato de diferentes grados, sea porque es comida, sea porque es un perfume, sea porque, pero algo agradable, o algo que es muy desagradable, tanto que a algunos los puede llevar a tener náuseas, ¿verdad? Entonces, esa es la ilustración que ya estando en nuestra mente, pensemos. Dios la usa muchísimas veces en la Biblia, muchísimas veces. Esa frase, olor grato, solo esa la encontré, solo en los primeros libros de la Biblia, los primeros 5, 75 veces. Olor grato. Y voy a leer la primera de ellas al menos. La primera vez que se escucha eso es cuando, después de un diluvio que Dios envió como juicio sobre este mundo, Noé ofrece un holocausto. Génesis 8:21. Y en el 20 explica qué es lo que hizo Noé. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, por el que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El holocausto que Noé hizo de todo animal limpio, sacrificó, se describe como que llegó de olor grato. Y necesitamos que veamos a qué está asociado. Ha venido el juicio de Dios por causa de la maldad. Recordemos que el mundo estaba lleno de maldad, de violencia específicamente. Y Dios envía el juicio. Y ahora Noé ofrece holocausto. Y eso llega como un olor grato ante Dios. Hay dos palabras que nosotros tenemos que tener bien claras porque aparecen en la Biblia bastantes veces, pero muchas personas ignoran el significado. Una es expiación y la otra es propiciación. Están muy relacionadas, van juntas, pero no son exactamente iguales. Y esto es si entendemos eso, vamos a entender primero por qué algo es grato, eso es de olor grato a Dios, y después cómo nosotros podemos ser también de olor grato. Primero, entonces,
La ira de Dios es merecida por causa del pecado. Y la expiación se trata de hacer algo que paga la deuda que hay con Dios. Algo que apacigua esa ira. De hecho, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, cuando dice que nosotros somos salvos, dice, somos salvos de la ira venidera. Somos salvos de muchas cosas, porque la palabra salvación es muy amplia, pero una de ellas es de la ira venidera. ¿Y cómo es que nosotros hemos sido salvos de la ira venidera? Todo eso se tipifica con la expiación. Todos estos holocaustos, cientos de veces aparece esa palabra expiación en la Biblia. Y es la ira de Dios, justa y merecida, está siendo aplacada por medio de un sacrificio. Esto es lo que la Biblia enseña. Y había otra cosa que se llama la propiciación, que era un acto en el cual el sacerdote tomaba sangre del sacrificio y lo derramaba sobre precisamente el lugar que se llamaba el propiciatorio. Entonces la propiciación echa la expiación a aquel que era nuestro enemigo, o que nosotros éramos también enemigos de él. Una vez que la expiación es hecha, que el sacrificio está hecho, ahora la ira no solamente es aplacada, sino que él está a nuestro favor. Ahora hemos sido hechos propicios. Dios ha propiciado. No voy a expandirme mucho en esas cosas, pero espero que me hayan entendido. Hay algo pendiente que pagar. La ira de Dios, justa y merecida, ahora por medio de ese holocausto que paga, satisface la justicia de Dios, es aplacada esa ira. Y la sangre derramada representa ahora el favor de Dios para aquellos por los cuales esa sangre fue derramada. Leamos por favor Efesios 5:2, para que entendamos con claridad, porque aquí lo dice completamente claro, que representaban por milenios ese sistema de sacrificios. Efesios 5:2 dice: andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Oigan esta expresión: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Por qué el sacrificio de Jesucristo? ¿Por qué el tormento del Cordero de Dios y la sangre derramada? ¿Por qué llega a Dios como una ofrenda y sacrificio en olor fragante? Precisamente porque Él, y solo Él, pudo expiar nuestros pecados. Él, la expiación por medio de su sacrificio y el derramamiento de su sangre, la propiciación. Tal vez entonces esto nos ayude también a entender por qué son recibidos los holocaustos de esa manera en todo lo que leamos del Antiguo Testamento. Por lo que representan. Porque en la carta a los Hebreos leemos que ninguno de esos sacrificios de manera verdadera quitaba el pecado. No. Pero todo eso, todos los que lo hicieron con fe, todos los que lo hicieron con la mirada puesta en lo que Dios había prometido, en el Mesías venidero, todos ellos fueron expiados y se propició la ira de Dios sobre ellos, y entonces ellos estaban ahora en condición de amistad con Dios a través de esto. Y en lo que estamos leyendo nos habla entonces de que eso vuelve a ocurrir con la predicación del Evangelio. Nosotros, dice el apóstol Pablo, somos grato olor de Cristo, ese olor del sacrificio, ofrenda a Dios aceptable,
somos eso en los que se salvan. Leamos 1 de Pedro 2:5. ¿Y de qué manera también nosotros comenzamos a ser nosotros mismos también olor grato para Dios? Vosotros también, 1 Pedro 2:5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los cristianos ahora ofrecen sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Ven que todo es en Cristo, ven que todo es unidos a Cristo. Fuera de Cristo, nada de lo que usted hace es aceptable delante de Dios, ni es recibido bien. Pero en Cristo es olor grato, dice el apóstol Pedro. Nosotros somos olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden también. Y lo explica, versículo 16. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Muchas personas preferirían huir de lo que necesitamos hoy comprobar en la Sagrada Escritura. Y es, muchos se pierden. La gente quiere pensar que todo el mundo va para el cielo. De hecho, no hay funeral en el que se dude de eso. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay quienes se salvan y quienes se pierden. Y hoy vamos a entender que esto es así. ¿Y quiénes son? El Evangelio predicado en el poder del Espíritu Santo va a tener ese efecto en los que lo escuchan. En los que lo perciben como un olor desagradable. En los que rechazan semejante doctrina de que únicamente por el Hijo de Dios y por su sacrificio es posible que usted llegue a Dios. Los que rechazan eso y lo perciben como olor desagradable, ¿qué están demostrando? Que para ellos esto es olor de muerte para muerte. Pero los que se salvan perciben aquello sin decirles que es que tenemos una comprensión perfecta y exacta de eso. Pero nos maravilla ver que Dios envió a su Hijo y que su Hijo Jesucristo, perfecto, santo, como dice la Escritura, más sublime que los cielos. Y aún así se hizo hombre y Él fue el sacrificio y la ofrenda a Dios. Eso nos asombra, pero nos asombra de una manera positiva a los cristianos porque por fe en Él recibimos la salvación y el perdón de los pecados. Entonces para nosotros es olor precioso, el olor más agradable. Esto está aquí en la Biblia. Hay quienes se salvan y hay quienes se pierden. ¿Cómo percibe usted el Evangelio y la predicación de la palabra de Dios? Hay olor grato de Cristo en los que se salvan, pero hay olor de muerte para muerte. Dios actúa por el poder de su Espíritu Santo para poder darnos la sensibilidad correcta. Eso que les he dicho que yo padezco de oler mal, espiritualmente hablando, necesita el poder de Dios que le haga que usted perciba el olor correctamente. ¿Por qué? Porque hay quienes perciben un olor correcto en lo que es falso, en la falsa doctrina, en herejías, en sectas, en filosofías humanas, y todo eso les huele muy bien. Tiene el Espíritu Santo que hacer una obra en su olfato espiritual para que usted reciba el Evangelio de la manera correcta. Voy a leer para ustedes Hebreos 6, capítulo 6, versículos 7 y 8.
Hebreos 6, 7 y 8 dice así: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Ahora hay otra ilustración de estos dos resultados de la misma lluvia que cae del cielo. El mismo mensaje bíblico, evangélico, es el mismo, que produce en unos la salvación y en otros su condenación por el rechazo al mensaje de Cristo. ¿Cómo recibe la palabra de Dios el que se salva? Dice aquí que es olor de vida para ellos. Y dice en Hebreos que produce algo, produce fruto para Dios. En cambio en nosotros es olor de muerte. ¿Y cómo lo recibe? La misma agua, pero otra tierra. Produce cardos y espinos, cuyo fin, ¿a qué se estará refiriendo? Cuyo fin es ser maldecida y ser quemada. Al infierno, mis estimados, al infierno mismo. Hay quienes van al infierno. ¿Y cómo podemos hablar de algo así como si no fuera nada? Si es una eternidad de tormento. Hay quienes van ahí. La pregunta que cada uno tiene que hacer es: ¿cómo recibe usted la palabra de Dios? ¿Cómo recibe usted este mensaje del Salvador Jesucristo? ¿Lo recibe humillado? ¿Lo recibe como lo más precioso que usted pudo haber oído? Que hay esperanza porque el Hijo de Dios dio su vida para que todo aquel que cree en Él no se pierda. ¿O lo recibe pensando que es un mensaje de estos que son tan fanáticos? ¿O lo recibe pensando, no puede ser así, que solo hay un camino? Y todas las demás religiones, y comienza a excusarse en lo que hizo otro o en lo que otros vivieron. Esta realidad que para nosotros hoy es muy, muy difícil, porque es difícil de tragarla. Pero es la verdad. El día final, cuando seamos glorificados, cuando Dios quite de nosotros los cristianos todo resto de pecado y nuestra mente sea verdaderamente como la de Cristo, nosotros podremos decir en el día final: Dios es justo en castigarlos a ellos y enviarlos al infierno, aunque entre esos esté su más querido familiar, su esposa, su esposo y sus hijos, quien sea que rechace a Cristo. Ese día usted, si es de Cristo, podrá decir: Dios es justo en lo que ha hecho. Sé que ahorita no, porque nuestros sentimientos están todavía contaminados. Pero cuando seamos purificados podremos decir: para ellos el evangelio fue olor de muerte para muerte. Rechazaron al Salvador. Nosotros aquí podemos identificar en cuál situación estamos. ¿Por qué? Porque si usted no recibe como un olor agradable y como algo precioso la conversión de otros, debería cuestionarse de qué lado está usted. La Biblia nos dice en Lucas 15:7 y en Lucas 15:10 que hay gozo delante de Dios y que delante de los ángeles de Dios, lo repito dos veces, hay gozo por un pecador que se arrepiente. Y yo le hago la pregunta a usted que está ahí sentado y que ha oído muchísimos sermones: cuando usted escucha que un solo pecador se arrepiente, ¿hay gozo en usted? ¿Cómo recibe? ¿Es olor agradable o le da igual? Eso debería ponernos a pensar. Porque se trata de nosotros entonces tener la misma mentalidad que nuestro Salvador Jesucristo. Cuando vemos que la palabra de Dios ha sido olor de vida para vida,
el pecador se ha arrepentido de sus pecados, se ha seguido a Cristo y viene y es bautizado. Gozo en los cielos, y para los que son de Cristo, olor grato, olor grato. ¿Cómo percibe usted el olor del Evangelio? ¿Es olor grato? ¿O es solo algo a lo que usted ya se acostumbró y que cada domingo viene a casi que soportar este espacio de predicación? Eso que hay que hacer, porque lo hacemos y está bien, ya me acostumbré, pero no hay ese disfrute, no hay ese gozo, no hay olor de vida para vida. Si esa es su situación, clame a Dios que todavía hay tiempo. Clame a Dios porque hay tiempo todavía. Si se arrepiente y cree en Jesús, hay tiempo. Oremos. Dios bendito, con temor y temblor delante de ti estamos, deseando ser de aquellos que elevan a ti oraciones, cantos, como un olor agradable delante de ti, en Cristo tu Hijo. Que seamos de los que ofrecen sacrificios espirituales aceptables delante de tu presencia, porque son en Cristo. Y que anhelemos aquel día en que todo el mundo, las naciones enteras, estén sujetas al reino de Cristo. Que toda criatura traiga honor al único que lo merece. Pon tu temor en nosotros y haznos hacer un serio examen de qué está produciendo el agua de tu palabra que cae como la lluvia. Si estamos produciendo para tu gloria fruto agradable y útil, o si estamos produciendo cardos y espinas para ser quemados finalmente. Glorifica, mi Dios, el nombre de tu Hijo Jesucristo por medio de la palabra expuesta, y que tu Espíritu haga la obra con esa espada de dos filos. Úsala para salvación en el nombre de Jesús. Amén.